anticipado, concretamente hemos regresado y de una manera, calculen, hagan esta idea, esta es una edición offshore. Offshore. De APD. Bueno, sirve el término porque en realidad vamos a hablar de dinero, y de mucho dinero, y de deudas que tiene una empresa privada del grupo SOCMA, que está integrado por la mayoría de los familiares de Mauricio Macri, empezando por su padre, siguiendo por sus hijos y sus sobrinos, concretamente, para que eso quede claro. Y el único que no participa de SOCMA hoy es el mismo presidente, pero sería la familia presidencial la que está involucrada en estos términos y en este acuerdo que fue ventilado hace 48 horas a través de una crónica del sitio Big Bang News, el sitio de Jorge Rial, ¿no? Toda una novedad, digamos, de parte de un ámbito poco propicio o no acostumbrado a ver este tipo de noticias, lo da desde ahí y de ahí se hacen todos ecos de la información que canaliza el contenido de un dictamen, una resolución de una jueza, mejor dicho, de una fiscal general de la Nación en lo concursal, que es Gabriela Bosquín, y aquí va con nuestra placa de hoy, así inauguramos estos APD versión 2017. Muy bien, me encantó. Bueno, miren con atención. La columna es entonces, la columna APD hoy día está dirigida hacia el acuerdo que tiene Macri por el pago de la empresa de su familia al Estado Nacional. El dato que promueve esta columna de APD es la cancelación de la deuda por la concesión del Correo Argentino, que fue entre el año 1999 y el 2001, en plena época final de la convertibilidad, con vigencia de la convertibilidad. El personaje en cuestión es a quien ya mencionábamos y es observen el rostro, la imagen de la fiscal Gabriela Bosquín, que es una de las figuras de la semana y que ha tenido a mal traer al gobierno por su dictamen. El factor, como dijimos, justamente el dictamen de la fiscal que dio, entre otras cosas, después de dar a conocer algunas proyecciones financieras respecto de la forma del pago en que estarían llegando de acuerdo la empresa SOCMA, el grupo SOCMA con el gobierno de la Nación para pagar esa deuda que tiene el grupo empresario que era el concesionario del Correo Argentino hasta el año 2001, la idea era saber cuánto de conveniente y no conveniente era ese acuerdo. La fiscal hizo unas proyecciones y aquí vamos ahora a entender algunas cosas. ¿Sabés dónde nos vamos a apoyar? En los dichos y en los comentarios y las explicaciones, casi te diría inescrutables, en algún sentido, sobre este laberíntico armado que ha tenido este acuerdo, que como acuerdo de estos hay muchos que tienen que ver con la cancelación de deudas y con la aplicación de la ley de quiebras. Eso hablamos hace un rato en la redacción con Gerardo, ¿no es cierto?, respecto de esa aplicación de la ley de quiebras que genera efectos suspensivos sobre la acumulación de deuda en el plazo en que se está negociando y que se puede llegar a algún acuerdo entre las partes, sí, entre el que debe y el que debe cobrar. Sí, una ley muy vieja que data de la época de la convertibilidad y que justamente suspende la aplicación de intereses. Y por ese motivo, digamos, en aquel entonces tenía lógica, pero hoy por hoy queda muy desactualizado. Lo que preocupa en algún punto es que hoy día esto se ventila por motivos políticos. Sale a la luz este caso de la empresa del padre del presidente, pero habría que ver cuántas empresas están en condiciones similares y llegan a acuerdos con el Estado que también son perjudiciales. Eso es como una ventana que se abre, tomando como ejemplo este caso. Ahora sí, ¿cuál es el número en cuestión, señores, del que hablábamos y que generó tanto escozor en las redes sociales y se potenció como una certeza, aunque aquí vamos a explicar por qué? Se trata concretamente de los 70.000 millones de pesos que aseguran quienes critican al gobierno de manera concreta y muy directa, que sería el dinero que la empresa SOCMA dejaría de pagar al Estado Nacional. La explicación tiene una concreción muy efectiva por parte de una proyección contable que han hecho los asesores de la fiscal Bosquín, quien pidió en algún momento que se conociera la deuda primaria. En el 2001 había convertibilidad, eran 300 millones de pesos moneda nacional
equivalente al dólar concretamente, o sea, peso dólar. Llevado a la actualidad, al 2016, ese dinero puesto, si esos 300 millones de pesos dólar se pondrían en actualización de dólar o en plazo fijo, estaríamos hablando de unos 4.200 millones de pesos, que es efectivamente es el monto en que habría aceptado el Correo Argentino a través de SOCMA esa deuda con el gobierno nacional. Y posteriormente, sobre la base del acuerdo que se estaba pergeñando entre las dos partes y que se estaban llevando adelante, y que ha sido observado por la fiscal y también por la jueza de primera instancia en lo concursal, da cuenta de que en la proyección, en un plan de financiamiento de pago de esos 4.200 millones de pesos, si se tiene que proyectar ese dinero en los 15 años próximos, que sería el financiamiento pedido por la empresa y aceptado en primer orden por el gobierno de la nación, estaríamos hablando de esa cifra, de los 70.000 millones de pesos. Pero vamos a escuchar con atención a partir de este momento unos 3 minutos de la explicación que da el periodista Hugo Alconada en una charla que mantiene con el otro periodista Juan Micheli en las conversaciones que hace en el Diario de la Nación en medio de su redacción y que hoy nos da a conocer a través del portal de noticias de la Nación, y me parece que la explicación y los entretelones son muy jugosos. Veámoslo. Durante todo el kirchnerismo, el Estado Nacional rechazó las propuestas del Correo Argentino, ¿sí? Sin embargo, de repente, en mayo de 2016, con el nuevo gobierno, un funcionario del gobierno se presenta ante la justicia y dice: queremos tener una audiencia. Tengo la copia del acta de la audiencia. En esa audiencia... Un funcionario del Ministerio de Comunicaciones. Este funcionario dice, sin que nadie le pregunte: nosotros consideramos que la propuesta dada por el Correo Argentino es inaceptable. Y agrega: ahora bien, si nos hacen otra propuesta, lo podemos evaluar. Y allí mismo, en un cuarto intermedio, el Correo Argentino presenta una nueva propuesta. Esta nueva propuesta reduce, suponte, de 29 años a 15 años la cantidad de años en la que se iba a pagar. Aumenta del 6% al 7% la tasa de interés. Y ahí mismo, sin mediar un análisis técnico, sin pedir un peritaje, sin nada, el funcionario del gobierno acepta la propuesta. Entonces, automáticamente esto le genera una suspicacia a la Fiscalía diciendo: acá estaban de acuerdo de antemano y ya se habían apalabrado y convocaron a esta audiencia ya sabiendo que iba a ocurrir. Claro. Entonces, como que le generó como una señal de alerta a la Fiscalía de decir: vamos a revisar qué pasó aquí. Ahora, ¿la fiscal cómo llega a este número de 4.000 millones de pesos que evalúa como el monto que debería pagar el grupo Macri? Lo que es interesante aquí es, vamos a aclarar algo, porque además lo que observo en esta historia, como suele ocurrirnos a nosotros, Juan, que hay muchos que opinan sin siquiera haber leído el dictamen. Entonces, lo que ocurrió aquí es que la fiscal lo que hizo fue analizar jurídicamente la situación y además pedirle a un equipo de contadores técnicos del Ministerio Público Fiscal: analícenme esto y díganme más o menos, para yo estar bien posicionada, de cuánto dinero estamos hablando si esto se hubiera puesto, supongamos, en un plazo fijo. Claro. Es decir, estamos hablando de 300 millones de pesos dólares del año 2001. ¿Cuánto sería eso hoy en la práctica si ese mismo dinero lo hubiéramos puesto en dólares o si lo hubiéramos puesto en un plazo fijo? Y hoy, ¿cuánto dinero da? Da 4.200 millones. Y si esto llegara hasta 2033, como en efecto está queriendo, ¿por qué es esta pregunta? Y vamos a aclarar también este punto. Lo que sostiene la fiscal es: a ver, si este dinero, en vez de seguir en manos de los Macri, se lo diéramos al Estado argentino y el Estado argentino no lo tocará, simplemente lo que quiera es: vamos a ponerlo en un plazo fijo. ¿Cuánto dinero generaría? Generaría eso. Ahora bien, ella no usa esa cifra en ningún momento de su dictamen. Solamente pone en alerta diciendo: ojo, porque toda esta discusión, en definitiva, podemos estar hablando de que acá podría haber una licuación, pero no habla de cifras. Pero ella no habla de los 4.000 millones en el dictamen. Ella lo único que dice es: acá puede haber una condonación de la deuda, una licuación de la deuda. Punto. Lo que hace Alconada Mono ahí, explicándole a Juan Micheli, a su colega en la redacción de La Nación, es concretamente decir: miren, el dictamen de la fiscal, es decir, la resolución, lo escrito, lo resuelto por la fiscal, no habla de montos. Pero también hay que aclarar que la fiscal
llama a sus asesores técnicos y les pide esos cálculos concretamente. Y entonces ahí se da cuenta de lo que podría quedar perjudicado el Estado Nacional en esa negociación y en un acuerdo que podría darse si las partes pactan finalmente y la justicia no interviene. ¿Se entiende esto? Por lo cual, los montos de los que habla incluso Alconada Amón en esta conversación, explicando el entuerto de la situación, es que están puestos en los anexos del expediente, no así en la resolución, por supuesto, está claro. Pero tiene un fundamento. Bueno, de ahí es que todos se agarran de los 70.000 millones de pesos que pierde el Estado Nacional con este acuerdo. Es una proyección, lógicamente, y que ha sido totalmente, por decirlo así, al mismo término, usando el mismo término que utiliza la fiscal en su resolución respecto del acuerdo, ha sido abusado el número 70.000 millones para denostar la gestión del gobierno en este caso. Es llamativo, y ustedes escucharon con atención los movimientos de la gestión de un funcionario del Ministerio de Comunicación, ¿no? Concretamente, llegando al lugar, a la Fiscalía, y diciendo no aceptamos la primera oferta de la empresa Sogma, pero inmediatamente aceptaríamos otra. Inmediatamente apareció y sin ningún tipo de análisis previo se aceptó. Claro. Eso da la pauta, según cuenta Alconada Amón aquí, con lo que acabamos de ver, es que estaban de acuerdo previamente y usaron el lugar institucional para hacerlo tangible. Bueno, de eso se trata este entuerto de la semana que, dicho sea de paso, seguramente no lo ha dejado dormir a Jaime Durán Barba, sí. Porque es evidente que la imagen presidencial se ha deteriorado con este episodio en el cual está envuelto nuevamente su padre, Franco Macri. Jorge, te agradecemos mucho por la columna APD de este día viernes. Nos reencontramos la semana que viene y atentos al portal a www.unidiversidad.com.ar. Sí, pero nos veremos en algún momento. Absolutamente. Estamos trabajando. Exactamente. Te mando un abrazo, cuídense. Buen fin de Jorge. Hacemos la primera pausa en Unidiversidad Noticias. Me olvidé de decir en los avances del principio que hoy tenemos información de deportes. De deporte, bastante información. Bastante información con Gastón Lucero. Pausa, ya venimos.